Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema que son filtros y tablas dinámicas. Vamos a explicar el tema en las dos hojas de cálculo, en la hoja de cálculo de Google y en la hoja de cálculo de Excel. Entonces voy a iniciar a explicar el ejercicio en la hoja de cálculo de Google. Bueno, yo ya tengo acá lista mi tablita. Esto es la hoja de cálculo de Google. ¿Qué son filtros? Entonces, los filtros me permiten a mí filtrar información. O sea, por ejemplo, si yo tengo un listado, digamos, de este listado que tengo acá, pero yo quiero saber solo las horas que son del mes de marzo. Entonces, los filtros me permiten a mí hacer como esa selección para que solamente me muestre los elementos que pertenecen al mes de marzo. Entonces yo puedo filtrar por una o por dos o por tres o por cuatro columnas. Ya depende de la información que yo quiera extraer, yo puedo hacer ese filtro. Entonces hay diferentes formas de filtrar, porque yo puedo filtrarlo y ordenarlo también a la vez. Entonces, primero para filtrar, voy a colocar esto por acá. Para filtrar, primero yo tengo que seleccionar dónde están los títulos de las columnas, ¿sí? Entonces, cuando ya yo selecciono, si ustedes ven, ¿se acuerdan que acá en los tres punticos de la hoja de Google están otras herramientas? Entonces aquí aparece este filtro que parece un embudo pequeñito, ¿cierto? Entonces aquí le doy el filtro y él se me activan estas flechitas que significa que está el filtro activado. Entonces cuando yo quiero filtrar, simplemente le doy clic a la flechita y ella me aparecen las opciones. Primero me aparece que lo puedo organizar de la A a la Z. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero ordenar de la A a la Z, lo ordeno de esta manera, ¿sí? Y él ya me ordena alfabéticamente todos los campos. Si yo de pronto no quiero alfabéticamente, entonces quiero de la Z a la A. Entonces, quiero, eso se llama de manera descendente. De la A a la Z es ascendente. De la Z a la A es descendente. Entonces acá ya él me ordena de la Z a la A. Entonces, otra forma de ordenar sería ordenar por color de la celda. Por ejemplo, si yo tengo celdas de acá de otro color, pues por ejemplo amarillo, voy a colocar varios colores acá. Rojo, para que ustedes vean. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ordenar solo, por ejemplo, voy aquí a desordenarlos para que ustedes vean. Entonces, cuando yo ordeno por color, entonces aquí ya me sale por color de relleno. Es primero los rojos. Entonces él me ordena primero los que están en rojo. Y si yo le digo no, entonces ahora primero los amarillos. Entonces primero los amarillos. Si yo quiero ordenar, por ejemplo, por color de texto, también lo puedo hacer. Por color de texto, bueno, primero los que están de rojo. Entonces él me organiza así ya por colores. ¿Listo? Entonces acá todavía no hemos hecho ningún filtro, solo hemos organizado los datos. Bueno, otra forma, ahora sí vamos a ver cómo filtrar. Entonces cuando yo filtro, él me aparece acá abajo los valores. Entonces, por ejemplo, solo quiero filtrar los del mes de marzo y le digo acá aceptar. Entonces acá él me filtra todos los registros que están del mes de marzo. Entonces, por ejemplo, yo
ya filtré los de marzo, pero ahora solo quiero filtrar los que son de carpintería. Entonces le doy clic a la otra celda, le quito los chulitos a los demás y dejo solo carpintería. Entonces él ya me filtra completo, ¿cierto? Entonces ya me filtró los de marzo y los que por concepto son de carpintería. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar, si yo quiero borrarle el filtro, le doy clic nuevamente donde está el filtro. Tengo que fijarme muy bien en dónde es que está filtrado. Si ve que aquí la flecha esta se cambia y se coloca a un embudo, entonces le doy clic acá y le digo seleccionar todos y le doy a aceptar y él nuevamente me carga todos los datos. Entonces nuevamente acá le doy seleccionar todo y él me carga todos los datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo filtrar por las 4 columnas a la vez, por solo una, ya depende cómo la queramos trabajar. Ahora vamos a ver cómo se hace en Excel, que es casi igual. Entonces me voy a copiar la tablita y voy a abrir acá una hoja de Excel. Listo, entonces acá en Excel ya quedó mi tablita. Hacemos nuevamente. Entonces, ¿qué fue lo que les dije que primero tocaba hacer para filtrar? Entonces les dije que debíamos seleccionar los títulos. Listo, entonces seleccionamos el título y acá nos aparece esta opción al final del Excel y nos aparece el embudo, ¿sí? Este embudo que está acá. Entonces acá ya me aparece el embudo y aquí ya me aparece la flechita para los filtros. ¿Sí ven que es casi lo mismo? Luego, nuevamente, acá en Excel puedo filtrarlo por color, así como lo vimos ahorita. También puedo ordenarlo de la A a la Z, de la Z a la A. Puedo ordenarlo por color, ¿sí? Puedo, por ejemplo, filtrarlo también por color allá en la hoja de cálculo también. Y aquí me aparecen los datos, entonces voy a hacer el mismo ejercicio, voy a ordenar. Entonces aquí me aparece este chulito que dice seleccionado todo. Yo se lo quito y selecciono los del mes de marzo. Entonces acá solo me quedan los de mes de marzo. Si yo quiero filtrarlo por los de carpintería, le quito el chulo a todos y le digo carpintería y él ya me ordena los de carpintería. Entonces, si ven que el ejercicio es lo mismo en las dos hojas de cálculo. Entonces, tanto los filtros como los ordenamientos son iguales. Ahora, acá vamos a ver otro tema que es ordenar ya especialmente. Entonces, cuando yo quiero ordenarlo de otra manera diferente, esto sí solo lo puede hacer el Excel. Seleccionamos toda la tabla o seleccionamos los campos, le decimos orden personalizado. Entonces, por ejemplo, yo quiero ordenarlo por mes de la A a la Z, pero también quiero que me lo ordene por concepto. Entonces agrego otro nivel por concepto y le digo de la A a la Z. Entonces él ya me permite a mí ordenarlo por columnas y ordenarlo también por esta columna. Entonces me ordena 2 veces. Esto solo puede hacer Excel, que es una forma de ordenarlo al tiempo. Entonces ya vimos cómo filtrar y cómo ordenar. Pregunto, entonces, ¿para qué sirven los filtros? Acá, voy por aquí. Alguien que me responda. Para ordenar. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para verla mejor.
para verla mejor, para filtrar. Muy bien, Mayra. Listo. Entonces, cuando yo digo filtrar, digo seleccionar, o sea, de muchos datos que tengo, voy a seleccionar solo unos específicos. Muy bien, Luis, para encontrar información específica. Excel. Entonces ya entendimos cómo filtrar. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para filtrar? Por acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para filtrar? Seleccionar los títulos. Muy bien. Entonces, cuando selecciono los títulos, ¿qué se me activa? ¿Se acuerdan que les dije que se me activaba algo? Tenía que darle clic en ¿dónde? En el icono que es un de un embudo. Ah, muy bien. De un embudo. Entonces, cuando yo le doy clic en el embudo, me aparece en cada título. ¿Qué me aparece? 3 líneas hacia descendentes. Hacia abajo. Sí, hacia abajo, que parecen una flecha. Esas 3 líneas parecen una flecha, porque acá en Excel sí se me ve como una flechita, ¿cierto? Mira, acá. Listo, muy bien. Entonces, fácil el tema de filtros. Listo, entonces por acá llegó María Paula. Voy a correr por acá. Listo. Entonces, muy fácil el tema de filtros. Ahora, vamos a ver cómo realizamos una tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, las tablas dinámicas es siempre el tema favorito de Excel porque es un tema muy útil para cuando ustedes están trabajando. Entonces, lo voy a explicar las dos formas. Se los voy a explicar en la hoja de cálculo de Google y en el Excel. Entonces, primero, ¿para qué sirve una tabla dinámica? Primero les voy a decir, una tabla dinámica me sirve para cuando yo tengo demasiada información y quiero hacer informes y no necesitar crear tantos archivos de Excel, sino la tabla dinámica me permite modificarlo sin necesidad de salirme tanto y de crear tantos tablitas en Excel. Entonces, es una forma rápida de hacer informes. Entonces, cuando yo le voy a crear la tabla dinámica, tengo que seleccionar toda la tabla, ¿cierto? Y aquí en insertar, acá en datos, es que en Excel es diferente. Acá en la hoja de Google está en datos. Entonces, si están copiando los pasos, es seleccionar toda la tabla. En datos aparece la opción que dice tabla dinámica. ¿Sí la ven? Por acá. Tabla dinámica. Creo que no se ve nada. ¿No se ve nada? Ah, espérenme. No. Es que no les estoy presentando. Gracias. Claro que no se iba a ver. Muy bien. Ahora sí ya me ven. Confirmen. Ya, muy bien. Listo. Entonces, cuando seleccionamos nuevamente todos los datos de la tabla, o sea, toda la tabla, le doy en insertar, en datos y le digo tabla dinámica. Mira, aquí aparece la opción, tabla dinámica. Entonces él me va a preguntar, ¿en dónde lo quiere? ¿En una hoja que ya está creada o en una hoja nueva? Yo le voy a decir en una hoja nueva. Y él ya abre una hoja, si ustedes ven acá en la parte de abajo dice tabla dinámica 1. Voy a mover esto por aquí que eso hace más estorbo. Ya.
Entonces acá en tabla dinámica los campos son estos. Entonces él tiene los campos de filas. Recuerden que filas son todos estos que van en números hacia abajo. Por columnas, que es esto que aparecen acá arriba. Los valores, o sea, él me permite sumar, restar, promediar, porcentaje, y los filtros que ya lo vimos. Entonces, aquí yo juego con los datos. Entonces, por ejemplo, voy a colocar en filas, ¿cierto? Entonces aquí cuando yo le digo agregar, me aparecen, ¿qué son estos? Mes, hora, concepto, importe. ¿En dónde estaban estos datos? ¿Dónde los vimos? Aló, aló. Estos datos los vimos en los títulos de las columnas, mire. Mes, hora, concepto, importe, ¿cierto? Entonces él me va a traer los datos que están en esas columnas, en esas celdas. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar en filas, voy a agregar mes, ¿sí? Entonces, él ya me aparece acá el mes, ¿cierto? Y si yo quiero, por ejemplo, saber en esos meses cuánto fue el importe es cuánto recibí de esas obras, entonces él me lo hace automático, yo no necesito ponerme a sumar. Entonces voy a valores y le digo, tráigame en valores el importe. Entonces, si ve, él me contó. Entonces, lo primero que hace es que él me cuenta. Si yo no le digo, no quiero que me cuente, quiero que me sume para saber cuántos son esos valores. Entonces, yo busco aquí la función de sumar, que aquí en Google se llama suma. Bueno, acá hay un datico que es que como están en decimales, tienen este icono. Entonces se lo voy a quitar. Porque él me está tomando que es un texto. Entonces voy a copiar números cualquiera. Acá. Voy a colocarles a todos el mismo precio para que se me vea allá los valores. Es que aquí estaba en la celda como un texto. ¿Listo? Entonces aquí, mire, si ustedes ven, acá ya me suma. Me da igual porque todos quedaron con los mismos precios. Bueno, a pasar marzo que me quedó ya diferente el número. Entonces acá ya me da los resultados de la suma. Entonces, que no quería que me sumara, quería que me contara. Entonces me cuenta cuántos valores hay en cada una de esas casillas. Entonces es como una forma de jugar con esos datos. Por ejemplo, yo ya no quiero que me muestre acá el mes, sino quiero que me muestre en filtros, en filas, quiero que me muestre la obra, ¿sí? Por ejemplo, la obra. Entonces si ve que no necesito crear una tabla nueva siempre para crear estos informes, por ejemplo, que me digan, bueno, sáqueme la cuenta de las obras, cuánto fue el valor del importe de cada una. Entonces él me lo hace automático. ¿Listo? Entonces, esta es una forma rápida como de presentar informes. Ahora vamos a ver cómo se hace en la hoja de cálculo de Excel. Lo mismo, tengo que seleccionar todos los datos, ¿sí? Todos los datos, acá sí me voy a insertar, por eso es que me equivoco siempre allá en la de Google, porque acá sí me voy a insertar. Le digo tabla dinámica. Y él me aparece lo mismo. ¿En dónde lo quiere? ¿En una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente? Yo le digo que en una nueva y acá me aparecen estos datos. Acá se me ve como más organizado. Entonces acá me dice, estos son los datos que usted tiene allá en cada una de las columnas y estos son los campos que usted tiene para utilizar. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos. Entonces, en mes, yo lo selecciono
y él ya me aparece acá en mes. Si yo le digo, quiero que me diga el importe de ese mes, vamos a ver si aquí sí quedó con números. Mira, aquí sí quedó los números, entonces él ya me sale los números. Acá yo puedo moverlo, que no lo puedo hacer allá en la otra hoja de cálculo de esta forma. Entonces yo puedo mover el mes a filtro y me aparece aquí arriba, o el mes a columnas y él me aparece acá hacia el lado. Entonces si yo quiero hacer esto acá en la hoja de cálculo de Google, tengo que agregarlo en cada uno. Entonces tengo que darle a agregar y por ejemplo si quiero que el mes me aparezca en la columna, lo tengo que agregar. Entonces mire, esto es lo mismo que tengo acá, ¿sí? Entonces es como comparar cómo son las dos herramientas que hacen la misma función. Y lo voy a mover a filas. Bueno, acá está lo mismo. Bueno, me sumó. Ahora no quiero que me sume, quiero que me los cuente. Entonces acá está esta opción que dice configurar campo de valor y dice cuenta. Entonces él me los cuenta. Y así con cada uno. Entonces, bueno, que de pronto quiero el promedio, el máximo, el mínimo. Acá ya depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo acá con la suma. Vamos a hacer el otro ejercicio. Por concepto. Entonces, en concepto me sale a cuántos fueron los importes de cada una de esos conceptos. O cada una de esas obras Entonces cada una de esas obras. Si yo quiero tener los tres valores seleccionados, por ejemplo, quiero mover el concepto a filtros y el mes yo lo puedo mover acá a columnas. Entonces aquí sí ven que ya tengo los 4 datos seleccionados. Entonces aquí me aparece ¿cómo se llamaría este informe? Por ejemplo, el total de importes por mes de cada obra, ¿sí? Porque aquí están las obras, aquí están los meses y acá están los totales. Entonces él sí ve que cada uno de los informes que íbamos creando eran diferentes y no necesito empezar a crear datos y datos y datos nuevos. Entonces, por ejemplo, acá en filtro, yo puedo filtrar específicamente por cuáles y él me va haciendo los totales. Si yo quiero, bueno, otra vez nuevamente todos, y él no me modifica nada de lo que yo tengo acá en la tabla, o sea, los datos siempre van a ser los mismos. Entonces vamos a hacer este mismo cuadro acá en la hoja de cálculo. Entonces, bueno, vamos a seleccionarlo. En filas teníamos concepto, me parece que era, esperen que se me olvidó. En filas teníamos obra, en filtros concepto, en mes, en rótulo de columna mes y en valores importe. Entonces, por ejemplo, en filas tenemos concepto, ¿cierto? Concepto, aquí ya está el concepto. En columnas teníamos mes, muy bien, aquí ya está. Mes, esto está en columnas. En valores teníamos importe y en filtros teníamos, obra, ¿sí? Y él ya me aparece acá todos los datos. Entonces en filtro teníamos obra y teníamos allá todo el filtro. ¿Listo? Y esta es la misma tabla que está acá, pero ya con todos los datos seleccionados. Bueno, entonces, ¿cuál le parece mejor utilizar? Ya vimos la hoja de cálculo de Google en la hoja 1. Listo. ¿Cuál les parece a ustedes mejor cómo se trabaja? ¿La hoja de cálculo de Google o la hoja de cálculo de Excel? Profe, para mí la de Excel. La Excel es mejor. Más fácil. Sí. Ajá. Mira, acá para mí sí. A Gladys le dice que la de Google es más fácil. A Laura dice que la de Google es más fácil. O sea, bueno,
Pero si ven que las dos hacen la misma función, o sea, las dos se permite hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Si usted me pregunta a mí cuál es la que a usted más le gusta, a mí me gusta Excel porque me parece que gráficamente es más bonito, ¿cierto? Pero si usted me pregunta, la hoja de Google me gusta porque yo, por ejemplo, si me voy de la casa y quiero mirar el informe que estoy haciendo, lo puedo mirar en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, si yo me voy de acá y tengo que mirar el informe que hice en mi casa, si no me llevo el computador o el archivo en una memoria o si no lo subo al Drive, no lo puedo ver en ningún lado. Entonces, de pronto, digamos, yo estoy trabajando con ustedes las notas o algo así aquí en la casa. Si yo no subo el archivo al Drive o si yo no me llevo el computador, no lo puedo ver, por ejemplo, cuando esté en la congre. Entonces me toca esperar que llegue nuevamente a la casa para volver a trabajar el archivo. Entonces, por eso me gusta la hoja de cálculo de Google, porque uno le permite verla en el teléfono, verla en donde esté. Entonces, con que usted se conecte a internet, la puede ver y puede seguirla trabajando. Entonces, por eso me gusta. Pero gráficamente me parece más bonito Excel. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a explicar cuál es la actividad que vamos a hacer. ¿Todavía estoy grabando? Sí. Listo. Entonces, en la actividad está en lecciones. Recuerden siempre ir acá a este iconito de lecciones en la parte de arriba, que es donde les aparece todo. Ya está, yo les voy a subir acá el contenido, que es les explico nuevamente lo que son filtros, los que son tablas dinámicas. Este es el ejercicio. Acá voy a cargar la clase que está grabada. Aquí van a encontrar las clases grabadas de esta semana, la de ayer y la de hoy. ¿Listo? Entonces yo les voy a subir allá los videos para que ustedes los... Ay, perdón. Si ves que siempre se me olvida. Cuando no, hábleme por el micrófono porque yo me cambio de pantalla y no los puedo leer. Bueno, vuelvo a decirles, siempre que entren ustedes a Q10, váyanse por este lado. O sea, ustedes entran y llegan acá. Eso tómelo como costumbre. Lean si de pronto yo he escrito algo por acá en anuncios. En anuncios yo solo lo utilizo para escribirles mensajes o cosas de, así es como el tablón, como el muro del Facebook. Entonces solo le escribo como cositas que quiero que sepan de algo que vamos a hacer en la clase, solamente como recordatorios. Váyanse una vez acá a lecciones. ¿Sí? Porque en lecciones a ustedes les aparece como todo el contenido de una vez. Entonces, cuando usted se va acá a lecciones, busquen la lección que estamos, en la semana donde estamos. Y aquí ya aparece, entonces aquí les voy a cargar lo que es la explicación del tema. Aquí ya está la actividad y acá van a quedar las clases grabadas de la semana. Entonces, acá todavía no hay nada, pero ya les voy a subir. Vamos a explicar en qué consiste la actividad. Entonces acá la actividad se llama ejercicios de filtros y tablas dinámicas. ¿Sí? Están los ejercicios, descargue el ejercicio, entonces ustedes van acá, descargan el ejercicio y contestan las preguntas. Bueno, aquí me quedó mal. Después guardan el archivo y lo suben. Entonces, cuando vayan a descargar acá el ejercicio, a ustedes les queda un archivo comprimido. Mire, ustedes se dan cuenta que el archivo está, ¿saben qué es un archivo comprimido? Es ese iconito de los libritos que está acá. Eso es un archivo comprimido. Entonces, ustedes lo descargan. Acá ya me descargó. Yo le voy a decir mostrar todo lo que he descargado. Le decimos mostrar en carpeta para que sepan en dónde lo descargaron. Entonces ya cuando abran la carpeta, le dicen clic derecho al archivo y le dicen extraer en ficheros.
Extraer en fichero significa que usted lo va a extraer en una carpeta. Y él ya le queda una carpeta acá suelta, ¿sí? Se llama actividad ordenar y filtros. Listo. Entonces, cuando estén acá en esta actividad, bueno, aquí me quedó muchos archivos guardados. Busquen este archivo Excel suelto que está, este archivo Excel, de pronto acá hay más. Ay, sí me quedó guardado muchas veces entre una carpeta. Bueno, no pasa nada. Buscan el archivo Excel que está acá, lo abren. Está en Excel. Los que van a trabajar, los que lo van a trabajar con Google, ya se los cargo en el Google y ya les envío el enlace para que lo puedan trabajar en el Google. Entonces, lo abrimos. Este archivo tiene una clave. La clave es 7, 8 y 9. Escríbanla por allá en el chat. 7, 8 y 9. Yo ya se las copié en la tarea. Tiene una clave para entrar. Listo, voy a minimizar todo esto y acá ya está. Este es el archivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que contestar todos los ejercicios que aparecen. El 1, el 2, el 3, el 4, el 10. Del 1 al 10 son ejercicios de filtros y ordenamientos. El último es de tablas dinámicas. Yo ya les doy los archivos, que es este que está aquí. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que leer muy bien cada una de las preguntas. ¿En dónde están las preguntas, profe? Acá donde dice ordene, usted le da clic donde dice instrucciones del ejercicio y él le aparece las instrucciones. Entonces, por ejemplo, la primera instrucción dice ordene la lista por nombre del alumno ascendente, o sea, ascendente desde la A a la Z, y copia el número de identificación del alumno que aparece de primero en la lista de respuestas. Ah, muy bien, entonces me dice ordeno. Entonces, ¿cómo ordenamos? ¿Se acuerdan? Entonces, le voy a decir acá ordenar de la A a la Z. Ya lo ordené. ¿Qué más dice? Copia el número de la identificación del alumno que aparece primero. Ah, bueno, el número de la identificación del primero. Lo voy a seleccionar y lo voy a copiar. ¿Listo? Cuando yo lo copio, acá en la casilla de respuesta, él me aparece automáticamente correcto o incorrecto. Si yo de pronto me copio uno que está mal, voy a copiar el del segundo, él me aparece incorrecto. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio es de ordenar. Ahora, ¿qué dice el segundo? Ahora ordene la lista descendente por código. Entonces, ya usted tiene que ordenar descendente. Busquen bien la columna. Mira, aquí está la de código. Lo primero es ordenar. Ahora, el tercer ejercicio es de filtros. Entonces me dice, perdón, este es de ordenamiento también. Ordene alfabéticamente por nombre, por especialidad y empresa. Entonces, recuerden que vimos cómo ordenamos por dos columnas. Entonces, le decimos orden personalizado. Entonces, el primero era ¿por qué? Por empresa, por especialidad. Luego le doy agregar nivel y le digo por empresa. Por acá me aparece empresa. Nombre de la empresa y le digo aceptar. Déjenme a ver si me quedó bien. Por el nombre de la empresa y copia el número de identificación del alumno que aparece de primero en la lista. Entonces nos copiamos el nombre del primero y ya me aparece correcto, ¿sí? Entonces tienen que leer muy bien el ejercicio. Yo les estoy haciendo el ejemplo, pero ustedes tienen que leer muy bien el ejercicio. Luego el cuarto es del 4 al 10, son ejercicios de filtros. Tengo una pregunta. Señora. Cuando salen correctos, que estamos haciendo mal todo, ¿sí?
están haciendo mal, se copiaron el número que no es, o están haciendo mal el orden, entonces tienen que volver a organizar. Desde el primer paso hay algo mal. Sí, desde el primer paso hay algo mal. Entonces tienen que volver a revisar. ¿Listo? Siempre los errores que tienen siempre es porque no lo leen bien. Entonces, por ejemplo, aquí en el cuarto punto ya son filtros. Filtre la lista, entonces filtre la lista que solo muestre los registros que tienen número de orden igual a 8033. Entonces, seleccionamos los títulos, acuerdan que para filtrar y le decimos filtro. Entonces, ¿qué tenemos que filtrar? El número de orden que diga el número 8033. Entonces, mira, aquí yo ya lo veo y le digo aceptar. Entonces, aquí me aparece ya el filtro que me pide y escriba cuántos alumnos aparecen. ¿Cuántos aparecen? 2, entonces aquí 2 y aquí escribo el número 2 y él ya me dice correcto o incorrecto. Y así sucesivamente con todos. El de tablas dinámicas dice, cree una tabla dinámica, entonces ustedes ya tienen que crearla y yo les digo, en vendedor póngame, en filas póngame vendedor, en columnas póngame producto, en pago póngame valores. Y luego dice, crea una tabla dinámica que diga, y tienen que explicarme para qué sirve esa tabla dinámica. ¿Listo? Bueno, entonces, pregúntenme ahora sí. Profe, ¿qué tengo que hacer? No me digan esa pregunta. ¿Listo? ¿Entendido lo que tienen que hacer? Sí, profe, pero cualquier cosa le preguntan. Sí, me preguntan ahí y yo estoy ahí conectada. Todo es de leer muy bien. En grupos. Manuel, ¿me dice? Profe, lo de ordenar el último punto que usted nos dijo, ahí que tocaba responder o escribir algo, ¿es en la misma tabla? El ordenar, el ejercicio 3 es... La dinámica. Acá. La dinámica, sí. La dinámica. Sí, es en la misma. O sea, creen la tabla dinámica en otra hoja. En otra hoja nueva para que se les vea ordenado. Listo, profe, gracias. Bueno. En grupos, sí, en grupos. ¿Listo? Listo. Entonces, nos vemos a las 11 otra vez para mirar las preguntas que tienen. Bueno. Bueno. Profe, ¿cuántos plazos hay para entregarlo? Para entregarlo hasta mañana. Listo. Bueno, ya no hay más preguntas, voy a dejar de grabar para que no quede tan largo el video.